Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? Y le estaba diciendo que el arca del pacto se hallaba en el sector celestial, es el arca original que contiene las palabras del pacto eterno, el decálogo original. Es claro entonces que el tiempo de los juicios finales que Dios envía sobre el mundo está relacionado con la apertura del templo celestial, con su punto focal en que el arca contiene los 10 mandamientos en verdad. Esta escena constituye un cuadro apropiado para la manifestación de la ley. Eso lo expliqué cuando se me cayó en YouTube, por eso la titulé primera parte. Ahora estoy grabando en YouTube la segunda parte porque se cayó. Ahora, ¿dónde están los mandamientos, la ley en el Evangelio? Que mucha gente le dice, háblame del Nuevo Testamento, del Evangelio. Yo quiero que usted sepa que la salvación es un don que llega a nosotros por gracia, por medio de la fe, no por las obras de la ley, de acuerdo a Efesios 2:8. Ninguna obra de la ley o del mandamiento, ningún esfuerzo, por más admirable que sea, y ninguna obra buena, ya sea mucha o poca de sacrificio, no pueden justificar de manera alguna al pecador, de acuerdo a Tito 3:5 y Romanos 3:20. A través de toda la Escritura existe perfecta armonía entre los mandamientos y el Evangelio. Ambos se exaltan mutuamente. Los mandamientos, la ley, el Evangelio, todo ante el Sinaí estaba ahí presente. Cuando Adán y Eva pecaron, supieron que significaba la culpa, el temor y la necesidad. Génesis 3:10. En respuesta a su necesidad, Dios no anuló la ley que los condenaba, en cambio le ofreció el Evangelio que los restauraría en la comunión con Él y a la obediencia de su santa ley. El Evangelio consistía en la promesa de redención por medio del Salvador, la simiente de la mujer que un día vendría para triunfar sobre el mal. Génesis 3:15. El sistema de sacrificio que estableció le enseñó una importante verdad relativa a la expiación. El perdón podía ser obtenido únicamente por el derramamiento de sangre, por medio de la muerte del Salvador. Al creer que el sacrificio de los animales simbolizaba la muerte expiatoria del Salvador, en su lugar obtendrían perdón de sus pecados, es lo que se decía. La salvación sería por gracia. Esta promesa evangélica era el centro del pacto eterno de gracia que Dios le ofreció a la humanidad. Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, 4 y 5, Génesis 17, del 1 al 9. Se hallaba íntimamente relacionada con la obediencia de los mandamientos de Dios. Génesis 18, 18, Génesis 19, 26 y Génesis 26, 4 y 5. El Hijo de Dios sería la garantía del pacto divino, el punto focal del Evangelio, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8. La gracia de Dios, por lo tanto, comenzó a aplicarse tan pronto como Adán y Eva pecaron. David, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Salmo 103, 17 y 18. Qué bonito, ¿verdad? Cuando vemos esto que está pasando. Pero ¿qué había en la ley, en los mandamientos del Sinaí, en el Evangelio? Existe una relación estrecha entre el Decálogo y el Evangelio. Por ejemplo, el preámbulo de la ley se refiere a Dios como el que libertó y redimió al pueblo de la esclavitud en Éxodo 20, 1 y 2. Y luego de la proclamación de los 10 mandamientos, Dios instruyó a los israelitas a que erigieran un altar y comenzaran a ofrecer los sacrificios que habían de revelar su gracia salvadora.
Fue en el monte Sinaí donde Dios le reveló a Moisés una gran porción de la ley ceremonial, que tenía que ver con la construcción del santuario, lugar en el cual Dios moraría con su pueblo y se encontraría con ellos para compartir sus bendiciones y perdonar sus pecados. Éxodo 24, 9 al 31. Éxodo 31, 18. Esta expresión del sencillo sistema de sacrificio que había existido ante el Sinaí bosquejaba la obra mediadora de Cristo para la redención de los pecados y la vindicación de la autoridad y santidad de la ley de Dios. La morada de Dios se hallaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, sobre el propiciatorio del arca en el cual se guardaban los 10 mandamientos. Cada aspecto de los servicios del santuario simbolizaban al Salvador. Los sacrificios de sangre apuntaban a su muerte expiatoria, por la cual redimirá a la raza humana de la condenación de la ley. El decálogo fue colgado dentro del arca. Por su parte, las leyes ceremoniales, juntos con los reglamentos civiles que Dios le dio al pueblo, fueron escritos en el libro de la ley, que fue colocado junto al arca del pacto como testigo contra el pueblo. Le hace Deuteronomio 31:26. Siempre que pecaban, este testigo condenaba sus acciones y elaboraba requisitos para la reconciliación con Dios. Desde el Sinaí hasta la muerte de Cristo, los transgresores del decálogo hallaron esperanza, perdón, purificación por fe en el Evangelio. Purificación por fe en el Evangelio, revelando por los servicios del santuario que prescribía la ley ceremonial. Ahora, ¿dónde estaba la ley y el Evangelio después de la cruz? ¿Dónde estaban? Según ha observado numerosos cristianos, la Biblia habla que si bien la muerte de Cristo abolió la ley ceremonial, no hizo confirmar la perdurable validez de la ley moral. Número 1. ¿Qué era la ley ceremonial? Cuando Cristo murió, cumplió el símbolo profético del sistema de sacrificios. El tipo se encontró con el antitipo. El Dios del Viejo Testamento se encontró con el Dios del Nuevo Testamento. Eso es lo que significa el tipo y el antitipo. Y la ley ceremonial llegó a su fin siglos antes. Daniel había predicho que la muerte del Mesías habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado de manera sobrenatural, de arriba abajo. Le hace Mateo 27:51, indicando así el fin del significado espiritual de los servicios del templo. Si bien es cierto que la ley ceremonial cumplía un papel vital antes de la muerte de Cristo, en muchas maneras era deficiente, solo teniendo la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. Cumplía un propósito momentáneo, habiendo sido impuesta al pueblo de Dios hasta el tiempo de reformar las cosas. Libro de los Hechos, capítulos 9 y 10, Gálatas 3:19. Es decir, hasta el momento en que Cristo muriera como el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo, la justificación de la ley ceremonial llegó a su fin. El sacrificio expiatorio del Salvador proveyó el perdón de todos los pecados. Este acto anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarios, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14, Deuteronomio 31:26. Desde entonces ya no fue necesario realizar la elaborada ceremonia que de todos modos
no eran capaces de quitar los pecados ni purificar la conciencia, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, 4, Hebreos 9, 9 y 14. No más preocupación acerca de las leyes ceremoniales en su complejo requerimientos relativos a las ofrendas y bebidas, alimentos, las celebraciones de diversos festivales, la Pascua, el Pentecostés, etc. Todo eso se fue eliminando en la cruz del Calvario. Las lunas nuevas y los sábados ceremoniales de segunda de Colosenses 2.16, Hebreos 9.10, todo lo cual la sombra de lo que ha de venir. Por eso es que estoy hablando en los estudios completos de las fiestas y sábados ceremoniales, cuáles fueron los sábados que se abolieron, pero el sábado semanal de los mandamientos está vigente. Con la muerte de Jesús, los creyentes ya no tenían ninguna necesidad de poner su atención en la sombra, es decir, en los reflejos de la realidad en Cristo. Ahora podían acercarse al Salvador directamente, ya que la sustancia o el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2.17. Tal como había sido interpretado por los judíos, la ley ceremonial se había convertido en una barrera entre ellos y las naciones. Había llegado a ser un gran obstáculo para el cumplimiento de su misión de iluminar el mundo con la gloria de Dios. La muerte de Cristo abolió esa ley ceremonial. Esos mandamientos que fueron expresados en ordenanza de matar el cordero, derivando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles y creando así una familia de creyentes reconciliados mediante el sacrificio en la cruz y creando un solo cuerpo a través de Cristo Jesús. Efesios 2, 14 al 16. ¿De qué se trata? Si bien es cierto que la muerte de Cristo terminó con la autoridad de la ley ceremonial, por otra parte estableció la ley de los 10 mandamientos, que era eterna y continúa vigente hoy. Cristo quitó la maldición de la ley, librando así de su condenación a los creyentes. Sin embargo, el hecho de que haya realizado esto no significa que la ley ha sido abolida, que los 10 mandamientos hayan sido abolidos, dándonos libertad para violar sus propios principios. El abundante testimonio bíblico referente a la perpetualidad de los mandamientos refuta ese concepto. Bien dijo Calvino, reformista, que no debemos imaginar que la venida de Cristo nos ha liberado de la autoridad de los mandamientos, por cuanto esta es la regla, eterna de una vida santa y devota, y por lo tanto debe ser tan invariable como la justicia de Dios. Pablo escribió la relación que existe entre la obediencia y el evangelio de la gracia salvadora. Llama a los creyentes a vivir vida santa y los desafía a presentarse ante Dios. Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, de acuerdo a Romanos 6, 13 y 14. Así pues que los cristianos no guardan la ley con el fin de obtener la salvación. Los que procuran hacer esto lograrán tan solo hundirse aún más en la esclavitud del pecado. Todo el tiempo que un individuo se halla bajo la ley, permanece también bajo el dominio del pecado, por cuanto la ley no puede salvarnos de la condenación del pecado ni de su poder. Pero los que están bajo la gracia no solo reciben la condenación, la libertad de condenación de Romanos 8.1, sino también el poder para vencer, Romanos 6.14. De este modo el pecado ya no tendrá dominio sobre ellos. A fin de la ley, añade Pablo, es Cristo para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10.4. Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo comprende que el Salvador es el fin de la ley como instrumento de objetar justicia. En nosotros somos pecadores, pero en Jesucristo somos justos por medio de su justicia. Eso sí, estar bajo la gracia nos da a los creyentes permiso para continuar en el pecado con el fin de hacer que la gracia abunde. Romanos 6.1. Más bien,
La gracia suple el poder que hace posible la obediencia y la victoria sobre el pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. La muerte de Cristo magnificó la ley, exaltando su autoridad universal. Si el decálogo pudiera haber sido cambiado, si el mandamiento hubiera sido cambiado, el Salvador no habría tenido que morir. Pero cuando esta ley es absoluta e inmutable, requiere el derramamiento de sangre con el fin de pagar la pena que impone. Cristo satisfizo plenamente este requerimiento por su muerte inocente en la cruz, poniendo la vida eterna en la disposición de todos los que acepten ese sacrificio. Ahora tenemos que tener una obediencia a la ley. Los seres humanos no pueden ganarse la salvación por medio de sus buenas obras. La obediencia es el fruto de la salvación en Cristo. Por su gracia maravillosa, revelada especialmente a la cruz, Dios ha liberado a su pueblo del castigo y de la maldición del pecado. Aun cuando eran pecadores, Cristo dio su vida con el fin de promover para ellos el don de la vida eterna. El abundante amor de Dios despierta en el pecador arrepentido una respuesta que se mantiene en obediencia amorosa por el poder de la gracia derramada en tal abundancia. Los creyentes que comprenden cuánto valora Cristo los mandamientos y que además estiman las bendiciones de la obediencia, están bajo una poderosa motivación para vivir vidas semejantes a la de Cristo. Es que Cristo es la ley. Cristo tenía supremo respeto por los mandamientos de Dios. Con el gran yo soy, él mismo proclamó desde el Sinaí la ley moral de su Padre. Juan 8:58, Éxodo 3:14. Parte de su misión en este mundo consistía en magnificar los mandamientos y engrandecerlos. Isaías 42:21. El siguiente pasaje de los Salmos que el Nuevo Testamento aplicaba a Cristo deja clara su actitud hacia el mandamiento. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu mandamiento está en medio de mi corazón, decía Cristo. Salmo 48, Hebreos 10, del 5 al 7. El Evangelio de Jesús produjo una fe que exaltó firmemente la validez del código del mandamiento. Dijo Pablo: luego por fe invalidamos la ley, luego por fe invalidamos el mandamiento. En ninguna manera, sino que la confirmamos, sino que la vivimos. Romanos 3:31. Así pues que Cristo no solo vino con el fin de redimir al hombre, sino también para vindicar la autoridad y la santidad del mandamiento de Dios, presentando ante el pueblo su magnificencia y su gloria, y dándonos ejemplo de cómo relacionarnos con Él, con el mandamiento, con su Padre. Como sus seguidores, los cristianos han sido llamados a magnificar el mandamiento de Dios en sus vidas también. Por haber él mismo vivido una vida amorosa en obediencia, Cristo hizo énfasis en el hecho de que sus seguidores deben ser guardadores de los mandamientos. Cuando se le preguntó acerca de los requisitos para la vida eterna, replicó: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Además, el Salvador amonestó contra violación de este principio cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los que quebranten su ley, no les permitirá la entrada. Se lo repito, para aquellos, y eso es el Nuevo Testamento. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que los que quebranten los mandamientos no se les permitirá entrada al cielo. Mateo 7:21-23. El mismo Jesús cumplió el mandamiento.
no destruyéndolas, sino por medio de una vida de obediencia. De cierto os digo, declaró, que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará del mandamiento hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Cristo hizo mucho énfasis en que nunca se debe perder de vista el gran objetivo de la ley de Dios: amar al Señor, con nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22, 37, 38, sin embargo, Él deseaba que sus creyentes no se amaran unos a otros conforme el mundo interpreta el amor, es decir, en forma egoísta o sentimental. Con el fin de explicar a qué clase de amor se refería, Cristo dio un nuevo mandamiento en Juan 13:34. Este nuevo mandamiento no había de reemplazar el decálogo, sino que proveía a los creyentes como un ejemplo de que es realmente lo verdadero amor abnegado, tal como nunca antes se había visto en el mundo. En este sentimiento y en este sentido, su mandamiento podía ser descrito como algo nuevo. Lo encargaba a los creyentes, no solo que nos améis unos a otros, sino que améis a unos como yo os amado, en Juan 15:12. Hablando estrictamente, aquí tenemos una evidencia más de cómo Cristo magnificó el mandamiento y la ley de su Padre. La obediencia revela esa clase de amor. Jesús dijo: si me améis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. En forma similar, si amamos al pueblo de Dios, demostramos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3. Veremos la gloria de Dios. Únicamente si permanecemos en Cristo podemos rendir obediencia de corazón. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, declaró el Salvador, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15. Versos 4 y 5. Si deseamos permanecer en Cristo, debemos estar crucificados con Él y experimentar lo que Pablo señaló cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. En la vida de los que se hallan en esta condición, Cristo puede cumplir su promesa. El nuevo pacto: pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré yo para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. Y lo dice el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8:10. Clarito lo dice el Nuevo Testamento: pondré mis leyes en su corazón, pondré mis mandamientos en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Tú quieres ser el pueblo de Dios? Tienes que poner los mandamientos en tu corazón. Y no solamente ponerlos, están en tu corazón para vivirlos y en tu mente para recordarlos. Cuando obedecemos al Dios del cielo, recibimos bendiciones. La obediencia desarrolla un carácter cristiano y produce una sensación de bienestar, haciendo que los creyentes crezcan como niños recién nacidos y sean transformados en la imagen de Cristo. Léase Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, Segunda de Corintios 13:18. Esta transformación de pecadores a hijos de Dios provee un testimonio efectivo del poder de Cristo. La Escritura, amado hermano, declara: bienaventurado a todos los que andan en su ley, en los mandamientos de Jehová. Salmo 119:1. A quienes en la ley de Jehová está su delicia, y que meditan en su ley de día y de noche. Salmo 1:2. Las bendiciones de la obediencia son muchas. Número 1, hay entendimiento y sabiduría cuando entendemos los mandamientos del Señor. Número 2, las bendiciones. Es más, hay paz. La sabiduría nos trae paz. Número 3, justicia. Nos enseña
actuar de buena fe. Y eso lo vemos, amado hermano, en Deuteronomio 6:25, Isaías 4:18. Trae una vida pura y moral, Proverbios 7, del 1 al 5. Conocimiento de la verdad, Juan 7:17. Protección contra las enfermedades, Éxodo 15:26. Longevidad, Proverbios 3:1. La seguridad de que nuestras oraciones recibirán respuesta, primera de Juan 3:22. Salmo 66:18. En